Íbamos ilusionados porque nos recibía, pero también con muchísimo miedo. Y me acuerdo perfecto que estábamos en esa sala grande en el BID, había dos personas del equipo de Susana, éramos dos por parte de Angel Ventures, y empezamos a echarle y demás. Sí, mira, las redes de Ángeles y demás nos dijo, primero que nos dijo es, las redes no funcionan en ningún lado porque no hay modelos de sustentable. Y puntualmente dijimos, tienes toda la razón, por eso lo que venimos a presentar no es la red, sino es un fondo de coinversión que apalanca muchos de los beneficios de la red. Dice, ok, estoy escuchando. Entonces en aquel momento empezamos a echar todo el rollo y le dijimos, sí, queremos ser un fondo de $5 millones, tal vez 10. En ese momento se fue y me dijo, mira, tienes mucha suerte porque quiero ir al baño. Si regreso aquí y me sigues hablando de 10 y no de 20, me voy a parar, porque no va a haber, no va a haber una manera en que tú seas sustentable si realmente haces algo tan chico. Hola, soy Nicolas Demeye, su anfitrión, y esto es Innovadores sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores, disruptores, rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos realmente. Innovadores sin Filtro es creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies, y Nicolas Demeye, coach de emprendedores y líderes de alto impacto que quieren conectarse profundamente consigo mismo, transformarse radicalmente para crear una vida auténtica y armoniosa y alcanzar sus objetivos. Nuestro invitado de hoy es Hernán Fernández, cofundador y socio director de Angel Ventures, la primera red de ángeles inversionistas gestionada profesionalmente en México y gestor de fondos de capital de riesgo. Con más de 50 inversiones en diferentes industrias por más de $100 millones y operaciones en México, Colombia, Perú y Estados Unidos, Angel Ventures es uno de los líderes en el financiamiento de emprendedores en etapas tempranas en América Latina. Con más de 15 años en la industria, Hernán es uno de los inversionistas en capital de riesgo con más experiencia en todo el continente. En esta entrevista, Hernán no esconde nada, desde cómo empezó Angel Ventures, juntando unos inversionistas en desayunos, los rechazos que vivió y las dudas que tuvo y cómo superó todo esto, hasta invertir en empresas que se volvieron unicornios en América Latina. Es una conversación realmente apasionante. Hola, Hernán. Hola Nico, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, muchísimas gracias por estar hoy en Innovadores sin Filtro. Y tengo dos razones que me hacen muy feliz de tenerte aquí. La primera, y es muy personal, y porque tú, como lo sabes muy bien, quizás te debo de estar en México. Y para que la audiencia lo entienda, gracias a Hernán conocí a mi esposa, que es mexicana, que trabajó unos años con Hernán, hace una década. Y hace una década Hernán me la presentó y por eso ahora estoy en México. Y la segunda razón, que es mucho más profesional, es porque en América Latina creo que eres uno de los poquitos inversionistas que tienen tanto tiempo en la industria de capital de riesgo. Y así tenemos mucha suerte de tenerte aquí en el podcast porque tenemos mucho que aprender de ti. Hay personas que están levantando capital en este momento que les va a encantar escuchar tu historia como inversionista que tiene ya un recorrido tan impresionante de más de 15 años en este sector. Y como no existía nada, entonces, ¿cómo se te vino la idea de ser inversionista hace 15 años? ¿Cuál fue quizás el contexto familiar o tu contexto personal que te ayudó y que te empujó a hacer esto? Oye Nico, antes que nada, me da gusto ver si Fer claramente, miembro muy querido del equipo y claramente vimos ese flechazo y me da gusto que sigamos siendo amigos porque implica que las cosas van bien o que salieron muy bien. Entonces, siempre me da muchísimo gusto que haya sido una love story made in Angel Ventures, ¿no? Y bueno, segundo, digamos, ya para entrar en materia, pues mira, creo que entré muy por accidente a este mundo, ¿no? Porque
a ver, tuve la suerte y la fortuna de irme a MIT de maestría, pero lo que mucha gente no sabe es que yo, de hecho, soy un abogado por entrenamiento, ¿no? Entonces, eh, cuando me tocó a los 18 años coger una carrera, como que no tenía muy claro lo que quería hacer. De hecho, mi abuelo, que fue pues claramente la figura más influyente en mi vida y demás, tenía en la cabeza que lo mejor para estudiar era el ITAM, ¿no? Entonces me la puso muy fácil. Estudia lo que quieras, yo lo pago, pero que sea en el ITAM. Y en hindsight creo que digo, estuvo bien y fue acertado porque yo siempre me gustaba mucho el tema, no sé, viajar y ya sabes, conocer lugares y todo, y tenía una idea tal vez muy romántica de comercio internacional, ¿no? Y ya que sabes lo que hacen los de comercio internacional, que es patentes, aduanales y no sé, códigos y Incoterms y más, diría, no, Dios mío, no era para mí. Y bueno, y en aquel momento, pues, no sé, por alguna razón me decanté por derecho, como que, no sé, escuché de varias personas que derecho te da como una formación muy analítica. Y entonces dije, pues bueno, vamos por el tema de ser abogado. Siempre tuve un ojo como en los negocios, ¿no? Y no quería ser como el típico abogado, como decimos en la industria, codiguero, ¿no? Que sabe repite un código de memoria o que tal vez tiene un criterio como muy cuadrado. Siempre me caractericé o me gustaría pensar de mí mismo que siempre fue una persona del cómo sí. Y creo que ser abogado te da pues buenas bases, ¿no? Porque principio universal del derecho, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si sabes explotar eso a tu favor, pues claramente te abre muchas posibilidades. Eh, entonces, después del ITAM, trabajé un año en PricewaterhouseCoopers, pues muy buena escuela, me abrió los ojos, tuve la oportunidad de irme también a un internship a Francia, pero sí te voy a decir que el tema de ser abogado lo sentía como muy unidimensional, ¿no? Y tal vez, a ver, esa idea que tenemos de los abogados en las películas y demás de, ya sabes, liderando al prisionero y ya sabes, luchando y no sé, A Time to Kill, ¿no? Hay tantas películas que hacen una defensa del abogado mucho más romántica, pues bueno, o sea, aquí en México es, no, vete a Candelaria de los Patos, al Archivo General de Notarías y saca expedientes después de hacer una cola tremenda y más, ¿no? Entonces, tampoco como me veía ahí y conforme nos empezaban a tocar como más deals de negocio, no sé, eh, por ejemplo, no sé, Coca-Cola comprando jugos del Valle, ¿no? Pues claramente, pues eras consumidor de los productos, querías entender el porqué y demás, y como que de alguna manera te decía, no, tú eres abogado, tú cállate, ve a recabar las firmas y asegúrate que todo se ejecute, ¿no? Pero me sentí un poco frustrado porque siempre me gustaba entender el porqué. O sea, ¿por qué una compañía A compraría una compañía B? ¿Dónde estaban las sinergias? ¿Qué, cuál era la razón de ser? ¿Qué iban a ganar? ¿Qué iban a perder? Y siento que ese rol como encajonado de abogado le estaba limitando mucho, ¿no? Entonces, pues ahí con amigos y demás, conocí a un amigo que estaba estudiando que se llama el MBA, o bueno, más bien estaba estudiando el GMAT, pero hice el MBA, ¿no? Y conforme me empecé a sacar, dije, bueno, pues está ideal, porque es un programa de 2 años, que vas a tener una manchadita de todo y que te va a servir justamente en este tema de que no seas exclusivamente abogado. Entonces nunca me pasó por la cabeza hacer una especialidad en derecho, sino más bien siempre quise como que ampliar mis horizontes, ¿no? Entonces, pues bueno, hice el GMAT, me fue más o menos bien y dije, bueno, chicle y pega, voy a aplicar a 4 top escuelas del mundo, ¿no? Harvard, MIT, y un par más, ¿no? Entonces me batieron de Harvard, dije, va, esto nunca voy a pasar. Pero cuando me aceptaron de MIT, dije, no manches, o sea, de mí no se van a librar, ¿no? Entonces, ese mismo día pagué la inscripción y demás, porque esto es como algo pasó en el sistema, que me aceptaron. Abogado, digamos, con un GMAT bien, pero tampoco wow, ni mucho menos. Y literalmente, ¿no? O sea, para una escuela tan técnica como es MIT, pues yo antes más bien durante mi professional life, usaba Excel para hacer, no sé, listas de invitados a mis fiestas, ¿no? Nico va a traer los papitas, Fer trae las Coca-Colas, ¿no? Entonces te vas a una escuela tan técnica y te empiezan a meter, no sé, non-linear optimization y regresiones y demás. Entonces fue claramente un eye-opening brutal, ¿no? Entonces fui tremendamente feliz en la maestría, hice amigos para toda la vida, te abrió muchísimo el skill set y lo más importante, digamos, para ese tema es que te vas a una escuela con un ecosistema dentro de la propia institución tan diverso que era increíble, ¿no? Porque pues ibas al Langer Lab a ver temas médicos, ¿no? Ibas al MIT Media Lab, donde literalmente estaban hablando del Invisibility Cloak de Harry Potter.
Entonces, con eso en la mente regresabas y le hablabas a tus amigos en México, decir, no manches, lo que estoy viendo está espectacular, ¿no? Y ellos mismos te decían, oye, pues le quiero meter una lana, ¿cómo se hace? Y dijo, no, pues no sé, pero déjame preguntar. Es literal, ya sabes, así me fui metiendo a la 100K Business Plan Competition. El primer año lo organicé, bueno, fueron los cientos organizadores. El segundo año participamos y de hecho ganamos ahí con algunos premios, pero fue adictivo, ¿no? Entonces encontré algo que me hacía tremendamente feliz, que es ese tema como de conocer emprendedores que estaban haciendo alguna cosa como súper interesante, súper relevante, y la gente que tenía capital y que tal vez era capital pues más ocioso, que estaba, no sé, invirtiéndose en franquicias, en casas de empeño, todo eso, cómo ponerlo a trabajar, ¿no? Entonces, pues de facto así nació Angel Ventures con un tema pues mucho más de un drive personal de cómo hacer que se enlazaran esas grandes ideas con el capital. Entonces, esos 2 años en MIT, pues lo hice de una manera informal. Y regresando a México, pues pues tomé una oferta de consultoría, que también una gran escuela, estuvo increíble trabajar en consultoría, me ayudó mucho a pulir las cosas que estábamos haciendo en el MBA y demás, pero pues la verdad es que también tenía como que un ojo en cómo le puedo hacer para seguir haciendo algo alrededor de ese tema que, bueno, en MIT me enteré que efectivamente estamos haciendo Angel Investment, ¿no? Entonces ahí con un amigo, al calor de la copa, como a veces se toman muy buenas decisiones o muy malas decisiones, pues dijo, ¿y por qué no haces un Angel Investor Network? ¿No? Dije, pues buenísimo, ¿no? Pues conocemos todos a gente que tiene lana, conocemos a algunas personas que tienen buenas ideas, pues ¿por qué no nos empezamos a juntar? Entonces desarrollamos el primer framework de lo que iba a ser una red de inversionistas ángeles, pues basado en el modelo americano, en donde pues nuestro rol era encontrar a aquellos emprendedores que estuvieran haciendo algo interesante y presentárselo a aquella gente que tenía algo de capital para invertir, ¿no? Digo, y más fácil dicho que hecho, pues lanzamos una página de internet, angelventuresmexico.com, se empezó a correr la voz, pues fuimos con diferentes contactos y demás para que se corriera la voz y nos empezaron a caer proyectos, ¿no? Y pues, veías unas cosas súper interesantes, desde, no te voy a decir que como high tech, pero no sé, gimnasios con máquinas, por ejemplo, de monedas, temas de dispositivos médicos, pues, muchos e-commerce, y era súper interesante, ¿no? Entonces, cada nueva charla con un emprendedor era una experiencia como que te abría los ojos, ¿no? Y claramente también te llegaban proyectos de apps, quiero hacer una planta de etanol de $100 millones que pues no iba a jalar, una Biblia, un audiolibro de Biblia basado, hubo uno para la comunidad afroamericana que fue muy exitoso, que tenían, ya sabes, a Denzel Washington y a James Earl Jones y demás, querían hacerlo como para latinos, eso lo presentamos eventualmente a la red. Entonces, bueno, o sea, temas formativos vimos un chorro de cosas, ¿no? Pero a ver, aprendimos mucho en el sentido de que, uno, cuando ves lo que pasó en 2021, pues, se ve como surrealista, ¿no? Porque levantar capital es muy difícil, ¿eh? Ahorita es difícil, en aquel momento era muy, muy difícil, ¿no? Entonces, admiro siempre el tesón de los emprendedores porque eran muchas horas y muchas veces de picar piedra, de tocar base con gente que tal vez no está tan hecha a invertir en este tipo de negocios, ¿no? Y que tal vez por un tema de no decirte no, porque así es la cultura del mexicano, pues te toreaba horas, ¿no? Y yo era, pues, partícipe también de eso porque tratábamos de llegar con los inversionistas, llevarles un buen proyecto, pero era literalmente como perseguirlos y demás hasta que te puntualizaran en uno. Y la otra realización que tuvimos es que en Estados Unidos los angel investors, que es la figura que tratábamos de emular, el 80% eran successful entrepreneurs o habían trabajado en una early stage company. Entonces, había mucho más afinidad con un emprendedor porque si ellos mismos habían tratado de emprender o trabajar en una empresa como muy, muy early stage, pues conocían un poquito más de esas nuances y podían ser ese capital inteligente que estás buscando siempre, ¿no? Te podían coachar y demás. Y lo que descubrimos pronto en México, y te hablo de 2008, 2009, es que había mucha gente muy interesada en poner capital a trabajar, pero eran C-level executives, CEOs, CTOs, CMOs. Realmente no habían muchas veces hecho dinero de emprendimiento, estaban realmente invirtiendo sus bonos de final de año, alguna lanita que les cayó por alguna otra inversión, en esto que se llamaba un startup, ¿no? Entonces, pues era una adrenalina rush puro y demás, súper interesante, pero también había un chorro de responsabilidad, ¿no? Entonces, claramente tenías que, pues digo, pues luego, siendo abogado, pues teníamos que entender que era una accredited investor, entonces teníamos que saber que la persona que iba a invertir en esto, que tenía pues, un riesgo increíble, pues uno, que se sintiera cómodo con esa inversión, dos, que realmente pudiera aportar algo más allá del capital,
Y tres, que si todo se iba, digamos, a la goma, como efectivamente pasa muchísimo en esta industria, pues no les iba a alterar su ritmo de vida, ¿no? O sea, no iban a invertir en una startup el dinero con el que estaban ahorrando para mandar a sus hijos a la universidad. Tal vez ya era gente que tenía su casa en Valle Bravo, entonces tal vez sí podías competir contra ese departamento en Nueva York, pero digamos, algo que sacrificara su livelihood, jamás hubiéramos tomado ese dinero y nunca lo hicimos, ¿no? Pero bueno, fueron muchos años de hacer este matchmaking entre manejar los high net worth individuals y las personas que tenían los deals y cómo hacer que funcionaran, ¿no? Durante este lapso, entre 2008 y 2013, antes de levantar el fondo, que yo como sabes, somos una operación mucho más fund-driven y operamos fondos de VC con dinero de terceros, pues hicimos cerca de 13 deals por un poquito menos de $10 millones, ¿no? Entonces fue súper interesante. Digo, de ese proceso salieron empresas como Meridia, Salus, HeroCare, Aires de Campo y algunas otras que les fue bien, muchas otras que se perdió todo el dinero, ¿no? Pero bueno, eso nos dio un track record con toda esta gente como para eventualmente poder decir pues ya no estamos tan güeyes, ya hemos visto mucho pipeline, ya también nosotros nos empezamos a decantar por algunas industrias que creemos que pueden ir mejor y creamos esta comunidad de gente que empezó a creer en nosotros, que nos decía, oye, yo no sé en qué vamos a invertir, pero confío en ustedes en Angel Ventures, confío en sus procesos, pero un chorro de cosas, pues te doy $200,000, inviértelos a mi nombre, ¿no? Entonces eso nos dio fortaleza para ir a alimentar capital institucional y pues bueno, así es como estamos hoy por hoy aquí. Fuimos desde tus estudios de abogados hasta el 2013 cuando levantaste tu primer fondo. Una cosa que me encantó cuando lo dijiste es que en derecho, cuando algo no está prohibido, entonces está permitido. Y siento que es algo que te impulsó para innovar y tomar riesgos, como cuando aplicaste el MIT y que te aceptaron y pagaste directamente. Y después también cuando descubriste el mundo del emprendimiento y cómo le quisiste acercar el capital. Y se te despierta una pasión. Cuando lo comentabas, tenías esta chispa en los ojos, ¿no? Mm, Y después nace Angel Ventures y decidiste acercar capital a las startups a través de Angel Ventures. Nadie hacía esto antes. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo convenciste a los primeros inversionistas de Angel Ventures? La verdad, I beg to differ, yo creo que sí se hacía. Este, no creo que hayamos inventado el hilo negro. Creo que tuvimos mucha suerte con un cohort, y ahorita te voy a explicar por qué, de gente que estaba listo para hacer esto de una manera más organizada. Pero a ver, esto que te estoy diciendo, la comunidad judía, la comunidad libanesa, lo llevan haciendo años, ¿no? O sea, investor clubs y ahora sí como que pool algo de recursos y ponerse a trabajar, llevan haciéndose muchos años. Lo que creo que sí es que aguantamos más, lo hacíamos de una manera como muy, muy constante y muy ordenada, y traemos como mucho expertise a la mesa. Eso sí creo que fue un poquito diferente. Pero donde creo que sí tuvimos mucha suerte es que si te pones a pensar, arrancamos en 2008. Entonces, en 2008, ¿qué pasó? Que el primer .com, y de hecho de la gente más interesante y entretenida que tenemos en la red, trataron de ser emprendedores entre 96 y 2000. Entonces, para ser emprendedores entre 96 y 2000 estamos hablando de gente que en aquel entonces tenía tal vez entre 25 y 30 años, ¿no? Que trataron de ser emprendedores. A algunos les fue más o menos bien, a muchos otros les fue mal. Y vino la crisis o el dot-com burst, y entonces todos los emprendedores pues tuvieron que encontrarse trabajos reales porque pues, su startup fracasó. Entonces, muchos de hecho agarraron, cuando te dije que levantamos de CEOs, de sitios y demás, mucha de esta gente que entre 96 y 2000 trató de emprender y que no funcionó, se empleó en temas corporativos y porque son gente muy echada para adelante y como muy propositiva y demás, pues fue súper bien en el corporate track. Entonces entramos nosotros en 2008, te estoy hablando de personas de 38, 40 años que se quedan con la espinita de emprender, que tienen ahorros porque ya están en ese corporate track y que dicen, ya mi costo oportunidad para yo ser emprendedor es muy alto, pero invertir a través de un angel investment o de angel venture o así es algo que me llena. Entonces, creo que mucha de la suerte que tuvimos, de hecho, justo tuvo que ver con el timing, porque le dimos a un cohort de gente súper emprendedora con un proceso de maduración de 8 a 10 años, que se quedó con ganas de emprender y que por diferentes circunstancias tal vez no lo acabó haciendo y que por primera vez tenía disposable income que tal vez en aquel entonces no lo tenía. Entonces, eso fue como un timing así como
súper, súper adecuado. Y digo, te estoy generalizando porque también teníamos gente más joven de 20, 25 años que nos dijo, esto es el futuro de México, me encanta. Tenemos gente de 60 años que dijo, si yo no apoyo este tipo de cosas, no va a haber realmente un tema de capital democrático en México y lo voy a hacer porque lo tengo que apoyar. Entonces, el espectro iba desde no tengo idea y estoy bien chavo, pero tengo el dinero y quiero aprender, hasta el sweet spot que era, pues esto quiero apoyar con más allá de capital, con dinero de cómo echar a andar una empresa y quiero transferirle mi conocimiento, mis contactos y demás a que esto vaya bien, hasta tal vez los más viejos, un tema un poquito más altruista, es decir, tenemos que apoyar a los jóvenes en este país porque es lo que va a cambiar. Entonces, por ahora sí que era muy amplio el libro de los inversiones que trajimos en ese primer fondo de Angel Ventures o en la red, pero bueno, pues a la fecha, pues muchos de ellos siguen activos con nosotros, ha sido un privilegio y honor trabajar con todos ellos y cuando los involucras, pues el tema de crear comunidad creo que es de lo más importante, ¿no? Porque hay un win-win muy natural y nosotros mismos al emprendedor tenemos que transmitirle que nuestras, si Angel Ventures te invierte, no es Hernán y Camilo, ¿no? Camilo, mi socio, que es el otro co-managing partner, ni tampoco es el senior team que trabaja en Angel Ventures, es toda la gente que hay detrás, como LPs, como champions, como miembros de comité, como otros emprendedores. O sea, el tema de ser community driven es súper importante, ¿no? Porque si estás construyendo una marca, lo que te tienes que cuidar mucho es que sea realmente un network y un colectivo de gente muy padre, muy top, que quieren que tú seas exitoso, ¿no? Y tratamos de echar toda la carne al asador para que se pase. A veces no tenemos el skill set o no tenemos la gente adecuada y demás, pero de que buscamos y luchamos, eso siempre va a pasar. ¿Inversionistas? No, a ver, muchísima paciencia, ¿no? En su momento hacíamos los desayunos estos en Piso 51, que bueno, era un desfalco brutal para nosotros, ¿no? Porque pues, llevaba a la gente y tal vez invitábamos a desayunar a 50 personas y presentabas un deal de salud y uno de e-commerce, ¿no? Entonces, como que tampoco estabas enfocados. Entonces, cuando teníamos esos desayunos de 50 personas, levantábamos encuestas y 45 nos dijeron casi venimos aquí de chismosos, digo, tal vez algún abogado, el contador nos decía, vengo a ver quién más está, y 5 nos decían, sí me interesa para invertir. Pero bueno, de ahí a literalmente hacer un roadshow con esos emprendedores, hijo, nos echábamos juntas en diferentes corporativos, en oficinas. Yo estaba con los emprendedores porque le hacía medio de investment banking mal pagado de cobrar como equity y demás, pero fue un tema de muchísima paciencia, ¿no? Y fue un tema de también empezar a escuchar qué le interesaba a la gente, ¿no? Porque por una parte te decían, yo quiero invertir en algo que, querían invertir en dos tipos de cosas, en algo que sé y conozco o en algo que digo esto es como, ya sabes, el futuro y me quiero emocionar. Entonces tenías que entender como también a tu audiencia. Entonces, pues sí, en algún momento, por ejemplo, ya que teníamos como suficiente pipeline, mejor hacíamos un desayuno muy enfocado en temas de salud. Y nos llegaban directores de hospitales, ejecutivos de farmacéuticas, doctores, todos, digamos, con la promesa de poder invertir algo de capital en estas empresas. Y ahí tal vez subíamos de un 10% de hit rate a un 25% de hit rate, ¿no? Entonces fue mucho mejor. Entonces, pues es un tema de también build the funnel y hacerlos más. Y ponerte creativo también cómo cerrabas el deal, ¿no? No es lo mismo llegar con un emprendedor, con un inversionista y decirle, tienes que meterle $1,000,000, a decirle, pues estamos fragmentando esta inversión en 20 unidades de inversión de $50,000. ¿Quieres asegurar estar en el borde de más? Tienes que invertir al menos 6 unidades de inversión. Entonces, puede ser que tú le digas a tus amigos y que entre varios se pongan de acuerdo y que entre 6 suscriben $300,000, entonces a ti te toca el board. Tienes que ponerte también muy creativo porque decir, voy a levantar $1,000,000 espanta. Pero si le dices, no, estoy buscando a 20 como tú que le metan 50,000 cada quien, la gente dice, ok, puedo vivir con eso, ¿no? Entonces, si vas levantando tu libro de unidades de inversión y así hacías efectivamente un deal de $1,000,000. Me encanta cómo empezaste a construir esta comunidad, afinando y puliendo los desayunos que organizabas con potenciales inversionistas. La pregunta que tengo ahora es, se basa en que como cualquiera que empieza, porque al final
tú eres un emprendedor, ¿no? Lo que hiciste es emprender. A veces se nos olvida que los inversionistas, los que tienen fondos de inversión, lo tienen que levantar. Y esto es emprender. Es una empresa como otra, nada más que su producto es dinero, ¿no? ¿Cómo llegas tú con los primeritos, estos primeritos 10, 15 locos que te dicen, va, Hernán, le entramos? Y esto es la primera pregunta. ¿Cómo convenciste a estos 10, 15 primeras personas que fueron tus inversionistas? Y la segunda es, ¿de qué viviste al inicio? O sea, antes eras abogado, te fuiste al MIT, regresas y emprendes. ¿Cómo vivías de todo esto? Pues a ver, ¿de qué vives? Que me da tus ahorros, de la tarjeta adicional que me daba mi abuela, un poquito de todo, ¿no? Y ser súper scrappy, viviendo con roommates, comiendo pizza, pues también te toca, ¿no? Y justamente cuando lanzamos la red de Angel Ventures, lanzamos membresías, ¿no? Que también yo le estoy eternamente agradecido a toda esa gente que nos compró membresías en algún momento, ¿no? Gente como Alberto Taracena, como Álvaro Rodríguez, inclusive muchos colegas, si te pones a pensar, ¿no? John Farrell, no sé, Latin ID en su momento, nos compraron aire. Le decíamos básicamente, me vas a dar 25,000 pesos, tenemos una corporativa de 60,000 pesos y demás, y yo me voy a dedicar a invitarte a esos desayunos y a traerte deals, ¿no? Y lo que más nos motivaba a andar es que, a ver, pues, se lo vendías a mi abuelita y te iba a decir, sí, claro, mijito, te firmo, ¿no? Pero cuando ibas con gente que te presentaba, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, Álvaro Rodríguez, que estimo y admiro mucho, el fundador de Ignea, que en algún momento estaba en Gentera Compartamos, ¿no? Y alguien me lo presentó y lo fui a ver y le eché todo el rollo de que es Angel Venture y la no sé qué. Se quedó viendo, como esa, que la gente que conoce a Álvaro me va a entender perfecto, tiene una mirada profunda y penetrante. Yo me echándome todo mi rollo, 10 minutos, Álvaro no dijo una sola palabra, ¿no? Así, se me quedaba viendo, yo te lo juro que por dentro me salían todas las inseguridades, ya sabes, como echarte 2 o 3 chistes para sacarle una sonrisa, no se movía. A los 10 minutos, pero me dijo, me encanta, estoy dentro. Yo así, wow, ¿no? O sea, alguien que admiras, que viene recomendado, que no tienes, que no hay ese bond, no lo conocía, esa fue la primera vez que lo conocí. Y me dijo, yo soy en tu industria, me encanta y apoyo, put, valía oro, ¿no? Eberto Taracena, fundador de Metros Cúbicos también, o sea, me costó una comida que le entrara. Entonces, eso me motivaba muchísimo a seguir. Y aparte de la membresía tenía un efecto muy interesante, que es que si yo vendía una membresía en marzo del 2007 o 2008, no sé qué iba a hacer, Nico, pero en marzo de 2010 tenía que estar ahí. O sea, no le podía quedar mal a esa gente, ¿no? Si los desayunos iban a ser en mi casa, eventualmente también conseguimos patrocinio. Santander, siempre les he dicho que siguen siendo mi banco, nos sponsorió también un mega patrocinio evento y demás, que gracias a eso sobrevivimos. Fundación Avina, o sea, de todo un poco, fue completamente serendipiros, ¿no? David Arella, un buen amigo, nos dio espacio de oficina gratis, entonces, de todo un poco, ¿no? Pero bueno, esa es la parte económica. ¿Cómo conseguimos a los primeros inversionistas? Literalmente con amigos empezamos a ver, oye, pues la verdad es que tenemos un network y soy una persona bastante social, entonces hay un amplio espectro de quién te trae deals y quién te trae a esa gente de dinero, ¿no? Y literalmente tenemos un cuadrante y dijimos, a ver, ¿quién te va a traer gente que tiene lana? No, pues no sé, consultores. Ah, pues a ver, tenemos que traer, por ejemplo, a algún trainee o associate y demás de McKinsey, de BCG, de Bain. ¿A quién conocemos? No, pues este cuate y demás, que es primo de más. Ibas y le echabas el rollo, ¿no? Y siempre te decía esa persona algo along these lines. Oye, uno, está padrísimo lo que haces, ¿cómo te apoyo? ¿No? La segunda cosa que siempre decían, yo conozco a alguien que tiene un proyectazo y que está buscando levantar dinero. Y la tercera cosa que te decían es, yo conozco a alguien que tiene suficiente dinero y que se aburre y que está buscando ese tipo de cosas. Entonces, vi esa persona, llegaba a esa otra persona que o era emprendedor o era un inversionista, ¿no? Entonces, literalmente teníamos un megamapa y decíamos, teníamos que estar con McKinsey, con Harvard, con Stanford, con MIT, con Goldman, con BCG, con Cemex, con Bimbo, o sea, y teníamos como un heatmap de todas esas personas a las que teníamos que llegar. Entonces, lo que teníamos en sus inicios de Angel Ventures era una super comunidad hiper conectada, donde esas personas tenían carry. De hecho, el fondo, uno de Angel Ventures va a dar muy buena lana de carry, que muchos de estos se van a ver recompensados por esos inputs que le metían a la red y que básicamente
Lo que tenía que traer esa gente era proyectos y gente que pudiera tener algún excedente capital y poner plata. Y así fue un tema de mucha persistencia. Esas como nodos, digamos, de información, pues eventualmente se fueron como acercando a la red. Los desayunos pues, eran muy interesantes y pues la fuerza de los emprendedores también, ¿no? Que presentaban cosas interesantes también y que la gente se empezaba a mover. Buenísimo. Entonces llegas ahí en 2013 con toda la fuerza de haber desarrollado una comunidad fuerte y diversa. Y ahora es la hora de levantar el primer fondo, hace 11 años. Exacto. Y bueno, entonces para 2013, efectivamente el fondo uno, que bueno, es un fondo tremendamente exitoso, ya devolvimos capital a todo mundo, más algo de interés, y tenemos un par de posiciones en Clipping Quest todavía que nos va a dar muchísimo dinero. Estamos muy contentos por eso, pero sí, efectivamente el fondo uno lo levantamos 20 millones de dólares, de los cuales tenemos como 11 millones de dólares que vienen de 3 inversionistas institucionales. Los otros 9 millones de dólares son de 53 individuos. Poquito todo este espectro, ¿no? Los jóvenes que dicen, quiero que esto sea una buena parte de mi patrimonio y aprender, los consolidados que dicen, quiero invertir, aprender y apoyar, y los más veteranos, digamos, que decían, quiero apoyarlos a ustedes porque es lo que necesita el país. Entonces, sí, un mix in between. A ver, todo el mundo quería su dinero de regreso y un poquito más, ¿no? Pero a veces el cuento y la motivación difería pues, un poquito ahí. Emprender es sexy, ¿no? Entonces, si tu producto son emprendedores, tienes que también empaquetarlo bien y saber qué le interesa a esa persona y pues, también colocarlo de la mejor manera, ¿no? Y siento que es un poquito diferente gestionar un fondo que como nació en Angel Ventures, que al final fue como un club de inversionistas que se juntaban y que en conjunto invertían en los proyectos. Ahora se viene el momento de levantar el primer fondo de Angel Ventures, donde sí hay actividades similares, ¿no? Es buscar proyectos, deals, hacer el análisis, presentarles a un comité de inversión, pero toda la parte de levantar capital para un fondo, tener un portafolio de participaciones y manejarlas, es algo distinto. ¿Cómo te fue a ti como casi first time fund manager para levantar tu primer No, fondo? a ver, tuvimos muchísima suerte porque en aquel entonces en el Banco Interamericano de Desarrollo estaba Susana García Robles, que a la fecha sigue siendo, bueno, super advisor, ha sido inversionista en todos nuestros fondos y la verdad es bueno, ella, la verdad, Angel Ventures le debe muchísimo a Susana puntualmente y al BID en aquel momento. Y me acuerdo que fuimos a Washington a presentarle, ¿no? Y Susana tenía una fama también de durísima, ¿no? O sea, durísima, sin pelos en la lengua, argentina, no, o sea, una Iron Lady en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces también íbamos ilusionados porque nos recibía, pero también con muchísimo miedo. Y me acuerdo perfecto que estábamos en esa sala grande en el BID, había dos personas del equipo de Susana, éramos dos por parte de Angel Ventures y empezamos a echarle y demás, sí, mira, las redes de Ángeles y demás nos dijo, primero que nos dijo es, las redes no funcionan en ningún lado porque no hay modelos de sustentable. Y puntualmente dijimos, tienes toda la razón, por eso lo que venimos a presentar no es la red, sino es un fondo de coinversión que apalanca muchos de los beneficios de la red. Dice, ok, estoy escuchando. Entonces, en aquel momento empezamos a echar todo el rollo y le dijimos, sí, queremos ser un fondo de 5 millones de dólares, tal vez 10. En ese momento se paró y me dijo, mira, tienes mucha suerte porque quiero ir al baño. Si regreso aquí y me sigues hablando de 10 y no de 20, me voy a parar porque no va a haber, no va a haber una manera en que tú seas sustentable si realmente haces algo tan chico. Entonces nos quedamos fríos. Susana se paró al baño y regresó y cambiamos todo el pitch. Y decir, bueno, queremos levantar un fondo de 20. Se nos dijo, bueno, de 20 puede ser algo interesante, el BID tiene estos limitantes, bla, 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 pero creo que podríamos hacer algún proceso para invertir 4, sujeto a que ustedes levanten un fondo de 20. Entonces, pues con eso nos fuimos, ¿no? Y de ahí de suerte, pues cuando regresamos, de hecho, fue interesante, ¿no? Pero durante como 6 meses no supimos nada del BID. Le mandamos toda la documentación y mucha gente. La verdad es que Angel Ventures tiene una suerte tremenda porque tenemos un equipo espectacular, que tenemos algunos veteranos que llevan 11 años con nosotros, que son chavos de 31, 32 años que literalmente toda su vida profesional llevan con nosotros, ¿no? Y son familia, o sea, hemos estado en bodas, en bautizos, o sea, entonces es una comunidad muy, muy padre, de los empleados también, que tiene una parte importante también este,
en ser Angel Ventures, ¿no? Pero 6 meses después de esa junta con Susana y haberle mandado toda la información, nos dice, pues bueno, noticias pasó en el comité de FIT. ¿Qué es el comité de FIT? No tengo idea. Dice, es difícil porque queríamos entender que realmente ustedes tuvieran lo necesario como para sacar esto, ¿no? Entonces, pues buenísimo, ¿no? Entonces, con esos 4 millones del bid, logramos conseguir otros 4 millones de privados, ¿no? Y literalmente era de, por favor, digo, a tickets desde $25,000, el más valiente creo que le metió como $800,000 y literalmente todos sus amigos, todas esas personas que te dicen, oye, sí, me gusta lo que hacen y más, digo, mucha gente también nos pasó algo, no voy a decir nombres claramente, pero había gente que nos juntamos que era tremendamente rico, pero te hablo de personas en Forbes y demás, que nos íbamos a desayunar y que nos tocaba hasta pagar el desayuno, ¿no? Bueno, estaban más rotos que un calcetín y ahí tenías enfrente al tipo de Forbes, ya sabes, y todo, y cuando llegaba la cuenta se hacían como, digo, por eso igual tienen tanta lana, ¿no? Pero, híjole, cada vez o sea, bueno, esas dolían muchísimo. También nos tocó con otro, ya sabes, que fuimos al Central, nunca se nos va a olvidar, y que dice, yo ahora voy a meter $1,000,000. No, bueno, o sea, 25% de lo que necesitamos del aporte privado, ¿no? San Feliz, claramente ahí le dices, no, 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 yo invito, ¿no? Chicuentón de 15,000 pesos, ¿no? Y literalmente después de llegar, de que se pase, te amaneces con mensajes de, oh, ya lo pensé bien y fíjate que no es para mí. La típica, ¿no? Mejor cuando tengas algo interesante, tráemelo y le meto lana. Pero yo cuando estás en esas de fund manager, pues dices, pues no, o sea, ¿qué hago? Te traigo no sé, dime a qué hora sales con tu esposa y te cuento tus hijos. O sea, hay un como lack of respect también cuando te vuelves un fund manager, porque lo que eventualmente le estás diciendo es, oye, créeme que tengo buen ojo, créeme que tengo credenciales para hacer como un buen track record y demás. Entonces, dame ese beneficio de la duda que puedo hacer buenas inversiones, ¿no? Entonces, nos pasó un poquito de todo, pero bueno, eventualmente levantamos esos 8 entre el BID y privados. Y entonces una vez haciendo el primer cierre, ya también tuvimos mucha suerte porque Nacional Financiera, Banca de Desarrollo, estaba empezando a sacar un programa también de inversión. Entonces le metió otra lana y Mexico Ventures o el Fondo de Fondos también le metió otra lana. Que Fondo de Fondos ha sido un tremendo aliado y es un gran, gran programa. Y pues bueno, amigos de la maestría, tíos, tías, primos, o sea, todo mundo, ¿no? O sea, todo mundo que podía sacarle una lanita estaba en el cap table del Fondo uno, ¿no? Que por eso es tan padre que nos ha ido bien, porque no, todo el mundo ya tiene su dinero, quien le metió 100, para que te des una idea, tiene 120 ya, y pues van a esperar recibir entre 450 y 550, ¿no? Dependiendo cómo nos vaya. Estamos contentos por o sea, por esos primeros valientes que le entraron con nosotros, pues estamos muy, muy contentos, ¿no? Eh, pero bueno, a tu pregunta de cómo trajimos los primeros inversionistas, con mucha paciencia, con mucha suerte, con mucho tino, aguantando comer muchísima porquería, por así decirlo, tragándote el orgullo y sobre todo, pues tratando de encontrar que tus emprendedores hablaran bien de ti, ¿no? Y eso me gusta mucho porque muchos emprendedores, a pesar de que no podíamos meterle dinero de más, sabían la chamba que le metíamos, sabían la garra que le metíamos, ¿no? Nos echábamos esas juntas con ellos, nos echábamos salas de espera de 2 horas, ¿no? Ya ni sabiendo de qué platicar y echándonos chistes. Entonces, eso fue como un humbling experience porque los emprendedores sabían que Angel Ventures se la rifaba contigo, ¿no? Y, y pues muy padre trabajar en esta industria porque cada emprendedor que escuchaba su historia, lo que había sufrido porque estaba tan apasionado por cambiar una industria, pues era súper interesante, ¿no? Entonces, quiero pensar que nunca hemos perdido como ese valor fundamentalmente humano de decir, pues, te tienes que enamorar de las buenas historias que quieren cambiar al mundo, ¿no? Claramente hemos pasado de muchísimos deals que brincos diéramos por haberlos participado. Ahora que estuve en Miami, había como dos o tres, y güey, la mejor onda, ¿no? Y se te fue y se ve que no quieres hacer dinero y te molestaban. Y pues sí, no tuvimos tal vez el deep conviction o la visión y demás para aportar a todos esos, pero sí quiero decir que nos da mucho gusto que a los emprendedores le vaya bien porque es un repeat cycle, ¿no? Y tenemos hoy muchos emprendedores como inversionistas en nuestros fondos que nunca invertimos y que ahora están participando, ¿no? Entonces, lo que ese tema del paid forward es súper importante. Aunque no sean casos de éxito que participamos, sí es muy bueno que al país le vaya bien en temas de tener buenos emprendedores que generen riqueza. Sin duda alguna, este ejercicio de levantar capital te desarrolla la resiliencia, ¿no? Tú nos decías que
recibías la mala noticia en la mañana cuando te despertabas, que te decían que no, después de tú haber pagado la cuenta cuando ni siquiera tenías muchísimo dinero. ¿Cómo superaste todos estos no? ¿Cuál sería tu recomendación para todos estos emprendedores o gerentes de fondos que están levantando capital ahora y que reciben no tras otra no, tras otra no? ¿Qué les puedes decir para ayudarles a superar estos momentos, además de tener humildad y tragarte tu orgullo? Pues la verdad, no hay mucha receta para eso, Nico. O sea, es saber, saber que estás haciendo algo que te gusta, ¿no? Y de nuevo, o sea, desde el día uno me emocionó hacer esto, ¿no? Y todos mis amigos, mi familia, o sea, mucha gente siempre vivía constantemente preocupada, ¿no? De qué voy a vivir, ¿no? Y muchos de ellos me confesaron, no, puta, ya estábamos haciendo hasta una vaquita entre los amigos como para ayudarte, ya sabes, en tu career transition. O sea, fue muy duro, ¿no? Porque no teníamos nada asegurado. Este, y pues sí, o sea, claramente en algún momento seguramente fui el peor MIT alumnus, no sé, la historia, ¿no? Porque probablemente, o sea, ganabas prácticamente nada, ¿no? Y aparte, pues 2008, plena crisis y demás, o sea, fue muy, muy difícil, ¿no? Pero te digo, cuando escuchabas los sís de gente que respetabas y que estimabas y que tenías como en buen concepto y que te querían apoyar, que te cobraban estas membresías o que invertían, puta, era un gran día, o sea, estábamos haciendo algo muy bien, ¿no? O sea, a pesar de que estos otros que te decían, pues no, y que ya sabes que estabas sentado en cientos de millones de dólares y no querían meterle 100,000, pues bueno, sí era desgastante, pero luego empiezas también como a conocer y a trabajar eso, ¿no? Tal vez pues, representas muy poquito, tal vez están como con un tema de que prefieren no perder dinero a ganar, ¿no? Tal vez no había un ángulo social que le llegaste en algún momento. Tal vez tenías que haber llegado a los hijos o a los nietos en muchos casos. No sé, o sea, son como muchas lessons learned, pero no te puedo decir o sea, te puedo decir que no te lo tienes que tomar a pecho. Así como los emprendedores en los que no invertimos tampoco se deben tomar a pecho el que invertamos, no invertamos, tampoco yo me lo puedo tomar personal con gente que nos dijo no invertir en Angel Ventures. Hay diferentes razones, ¿no? Y claramente pues puedes discutir como méritos o no, pero creo que o sea, tienes que casarte con los que te apoyan y ser siempre leal y fiel y agradecido con los que sí te apoyan y ser abierto a feedback de los que no. Y tal vez en la cuarta o quinta iteración te dicen que sí, ¿no? Me he topado también con gente que me ha dicho, híjole, qué lástima que no participamos en aquel fondo, pero bueno, la que sigue sí voy, ¿no? Es un poquito de todo, pero bueno, no puedes, como se dice en inglés, ¿no? You cannot hold a grudge. Lo que me llama mucho la atención de lo que dices es que siento que esta historia nació como el, el poder de saber construir una comunidad y que el éxito que has tenido es gracias a esto. Desde hasta los primeros empleados que llevan ahora 11 12 años trabajando contigo, los primeros emprendedores en los cuales invertiste o hasta unos que les dijiste que no, pero que se volvieron también inversionistas en tu fondo y decías que tú eres muy social, pero aunque ser social, creo que ser social no es suficiente. Entonces, ¿qué te hace diferente a ti? ¿Qué haces que otros no hacen para mantener una comunidad tan vibrante que te ha permitido tener el éxito que tienes ahora? Pues mira, creo que en algún momento le hice una promesa a un inversionista no muy sofisticado que me dice, le voy a entrar porque me caen bien y porque me gusta lo que hacen, pero me prometes que me vas a contestar siempre y hasta la fecha he mantenido esa promesa. Y es un ticket chiquititito y latoso y tengo que a veces, ya sabes, hacer como Finance 101 y demás, pero VC es un negocio de gente. Es y seguirá siendo un negocio de gente. Son tus inversionistas, son tus emprendedores. Tienes que entender que también tus inversionistas, sobre todo los que hacen, lo que hacen esto, lo hacen por un como motivo más allá del mero retorno financiero. Si no, no estarías en VC y más ahorita, ¿no? Estarías metido en CETES y más. Entonces, tienes que entender qué es lo que eso buscan. O sea, buscas ojos en innovación, buscas, no sé, tener algo de portafolio, ser mentor, eh, ser social, ¿no? O sea, nos digo como gente que nos dice, quiero pertenecer a ese network y quiero que me invites un chorro de eventos, ¿no? Ya es un evento y ahí está feliz intercambiando, ¿no? O sea, digo, eso es digamos, un perk que también te dan cosas como Endeavor, como YPO y demás, pero bueno, lo hemos
hemos sabido también como crear una comunidad y me da muchísimo gusto de repente enterarme que personas que se conocieron en mi proceso ahora son inversionistas en los hoteles de este otro inversionista o están en un club de Bitcoin juntos. O sea, nos da muchísimo orgullo porque creo que bueno, la comunidad es padrísima y es algo que nos llena muchísimo orgullo. Entonces, contestar a todos y dar cursos, clases de finanzas one-on-one a todos tus Es, a inversionistas. ver, no, es difícil y a veces, y digo, afortunadamente también esa gente ha crecido y también sabe que pues, con el tiempo te vas ocupando, pero sí, es cansado, no te voy a mentir, ¿no? Y doy gracias a Dios ahorita a seguir teniendo la energía para hacerlo, pero pues te tienes que mantener como true to your promise, ¿no? Y darle a cara a todo el mundo. Transparencia es fundamental. Tienes que también entender que tienes un gran poder, ¿no? Porque son todas estas personas que las representas, quieras o no. O sea, alguien que nos da su dinero para nosotros invertir, o sea, tú te tienes que manejar también con unos principios de rectitud y ética y demás tremendos, ¿no? O sea, estás en el escrutinio, digo, ya sabemos de algunos casos que han pasado en la industria, pero a ver, como decía la frase de Spider-Man, ¿no? With great power comes great responsibility. Y esa es la verdad. Entonces, estadísticamente, muchos de los proyectos que vamos a invertir nos va a ir mal. La pregunta es, ¿por qué nos va mal? ¿No? ¿Se te va mal por una negligencia, porque te metieron un gol y más? Te puede pasar, ¿no? Y le ha pasado a otros colegas, le pasa a PricewaterhouseCoopers, pasa en Estados Unidos con empresas como Teranos, como FTX y más. O sea, no estás exento de un gol. Lo que creo que tenemos que trabajar mucho es que esa comunidad realmente nos ayude como a filtrar algún red flag. Afortunadamente, y todo como Madera nunca nos ha pasado como alguna cosa así, pero la verdad es que muchos entrepreneurs por definición son grandes vendedores. Si alguno alguna vez te va a meter un gol, seguro. La pregunta es que cuando eso pase, tú tengas la conciencia tranquila de decir, mira todas las partes del proceso que hicimos y que vetamos en cuanto al equipo, a la industria, el perfilamiento, hicimos como tranches de inversión, o sea, muchas cosas se pueden hacer, ¿no? Pero, pero pues, sí, en esta industria tienes que dormir tranquilo que estás haciendo tu mejor trabajo posible. Ojalá y los resultados te acompañen, pero creo que es más importante nunca sacrificar tus principios, ni siquiera por los resultados. Empezaste esto de Angel Ventures para crear innovaciones, brindando capital a emprendedores y después ya no está esto que estás haciendo tú. Tu día a día ya no es ver los deals y hablar con emprendedores, pero es ir a buscar capital, ¿sabes? Y viviendo la vida de un gerente de fondos de VC y estar constantemente levantando capital. ¿Cómo lo estás viviendo esto? Porque en mi opinión y lo que siento que ya no es el sueño, ¿no? Pues, a ver, no es, ahora sí que no, there is no fundraising without fun. Lo tienes que disfrutar. Suena cliché, pero, y la verdad es que no es fácil, pero es lo que hay. O sea, tienes que disfrutar el tema del convencimiento, del enamoramiento de escuchar ese LP, qué le atrae de lo que tú haces, te va a conocer seguramente por algunas empresas, que creo que eso es interesante de la industria, ¿no? O sea, un First Time Fund Manager es invierte en nosotros porque somos buenos y MIT, te vas a los credenciales. Conforme más madura la industria, me da mucho gusto que digan, es que ellos son los que están detrás de Clip, ¿no? Es que son los que invirtieron en Quesky. Son los que hicieron Aprende, ¿no? O sea, qué bueno que ya hay algunas empresas que empiezan a hablar por ti, por tu éxito, ¿no? Porque es muy desgastante cada vez tú tener que echarte todo el rollo de que sí, somos muy buenos y nuestro proceso de selección es mejor que todos los competidores y le tenemos al 10x cada inversión que hacemos y el IRR y demás me encantaría llegar algún día así como, ¿quién es Sequoia? Pues invirtieron en Google, o sea, es lo que quisiera, ¿no? Que los propios emprendedores o emprendimientos hablaran bien de lo que hicimos por ellos en algún momento. Ese sería como que mi North Star. Entonces logras levantar el fondo uno y como cualquier gerente de fondos, tienes que levantar el fondo 2 rápidamente. ¿Cómo te fue en el levantamiento del segundo fondo? Si levantamos el fondo 2 a finales de 2018, principios de 2019, pues, a ver, o sea, fue un buen momento, no fue tampoco el mejor, porque apenas estaba empezando la ola, ¿no? Y cuando nosotros lanzamos el fondo uno, SoftBank anuncia 5 billion commitment. Entonces, eso estuvo interesante porque trajo muchos ojos acá, pero también nos empezó a tocar ver como el súper, ya sabes, hype que empezó a ver como por emprendedores, ¿no? Entonces, impactaba en valuación, digo, equipos más interesantes y
pues ideas súper interesantes también, ¿no? O sea, hasta aquel entonces, hasta que Kavak fue minted unicorn, pues no había ningún unicorn en México. Digo, a ver, sí, Mercado Libre, Gentera y algunos otros, ¿no? Pero digamos de este como New Age de Tech Enable, no había. Entonces, fue súper interesante, pero pues bueno, conseguimos la primera Fore, un corporate increíble como Nestlé, que estamos trabajando con ellos súper bien y que realmente trae mucho a la mesa. Ha sido una gran relación. Y estamos replicando ese, digamos, como manual que hoy tenemos con Nestlé, con algunos otros corporativos en diferentes verticales. Pues mucho repeat investors del fondo uno del fondo 2 más emprendedores, más DFIs, el Fondo Soberano de Corea, pues también ser recursivo y contar esa historia de que en Latinoamérica y en México hay mucho talento y que vale la pena apostar por él, ¿no? De toda esta trayectoria como inversionista, ¿cuál ha sido el reto más difícil que superaste y cómo lo superaste? Pues, a ver, hay retos día a día, ¿no? Y son como diferentes retos. Pues fundraising es complicado. Hoy, por ejemplo, en este environment de tasas tan altas, pues es complicado porque el risk-free rate está por las nubes, ¿no? Entonces, tú como VC o como alternative investment estás diciendo, métele esto que es una caja de Pandora negra que va a traer mucho impacto y te va a dar dinero y demás, pero el costo de oportunidad hoy es 11% anual en CETES, ¿no? Entonces, pues es complicado. O sea, sí creo que es un momento sumamente ahorita complicado para hacer fundraising, pero bueno, por suerte tenemos ya suficiente como para hacer un primer closing y seremos tremendamente selectivos y habrá pues mucho leverage también nosotros como inversionista para escoger los mejores deals que podemos hacer y invertiremos en aquellos que realmente podamos ayudarlos a hacer esa gran compañía, ¿no? Este, pero retos de todo, o sea, también pues los emprendedores son, o sea, tienen que tener como mucha resiliencia, ¿no? Y sí, de repente hay algunos emprendedores que tú ves que están como cavando un hoyo y que una parte de ti los aplaude por ser tan resilientes y aguantar, ahora sí que tanta miseria y todo, y otra parte de ti quisiera como ya decirle, ya, güey, date el tiro de gracia y move on, ¿no? Entonces, a veces esa dicotomía de ver cuando, y de nuevo, nos ha tocado emprendedores que dicen, es que estoy hipotecando mi casa porque creo mucho en el proyecto, ¿no? O sea, kudos to that, pero también como ya con una chela dices, puta, ¿estás seguro, cabrón? Porque, de nuevo, no lo quieres para tus inversionistas, también el tema humano con los emprendedores es importante, ¿no? O sea, no, no puedes evitar a veces serte muy amigo de emprendedores. Y por eso es bueno también que haya tanto accountability y tanto governance, ¿no? Porque no puedes, Angel Ventures no puede ser un fondo donde mi decisión sea la única, ¿no? O sea, tienes que estar Camilo, siempre tenemos un investment committee y demás, porque pues tarde o temprano también you drink your own Kool-Aid, ¿no? Y con muchos emprendedores y muchas malas decisiones probablemente han pasado porque no hay esos checks and balances de los cuales nosotros nunca hemos rehuido, ¿no? Este, pero bueno, bottom line, a tu pregunta de qué es difícil es, pues sí, o sea, es ver emprendedores como que es gente tan talentoso que admiras, que se la parte día a día y que las cosas no salgan bien, ¿no? Y a veces es porque no hay product market fit, a veces es porque llegó un competidor mucho más fondeado que te truena o te roba equipo y demás, o sea, ese es como muy desgastante, ¿no? Y sí, hay que entender que es portfolio theory. Esto es la power law in action, que es que el 80% de las empresas les va a ir mal o van a tronar, y el 20% les va a ir bien y que ese 20% debe también que recupere toda la lana de los otros 80% y un poquito más. Pero ver eso, digamos, desarrollarse en un contexto humano, pues es difícil, ¿no? Porque es gente que deja sus trabajos, gente que hipoteca sus casas, matrimonio, coches por sacar un sueño adelante, ¿no? Cuando sale bien, puta, es padrísimo y es una gran sensación y te sientes como parte importante, pero cuando no sale bien es horrible ver cómo eso se desarrolla, ¿no? Si pudieras hacer algo diferente sobre los últimos 15 años, además, obviamente, de invertir en los deals que rechazaste, que tuvieron muchísimo éxito, ¿qué harías de diferente? Uf, buena pregunta. Sí, claramente siempre hacemos como mucho postmortem de lo que hacemos y lo que no hacemos. Digo, no hemos ido al grado de hacer un antiportfolio, pero pues sí, o sea, sí tenemos como muy claro por qué pasamos en aquel momento y pues en qué nos equivocamos, ¿no? Eh, pues mira, es un proceso y una iteración constante. Siempre nos gusta pensar que el proceso de Angel Ventures es un collective decision making process, que aunque, pues, digamos, yo y Camilo en este caso tenemos
la última palabra de qué invertir, después de verlo con Investment Committee y con advisors y con toda la gente que está detrás, pues el fiduciary duty y el accountability es nuestro, ¿no? Pero nos encanta ver todas las opiniones y todo lo que piensa como toda esa gente. A veces algunos de los retos ahí es cuando vemos algo como que muy, muy nuevo, es que no tenemos como toda esa gente que sabe verlo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ahorita nos pasa con AI, que a ver, a mí me encanta el tema de AI, pero creo en lo fundamental que hay pocos pure play AI deals en Latinoamérica. Y la verdad, o sea, si tú eres un emprendedor que está haciendo AI, agárrate un avión a Silicon Valley, a Israel, a China, donde realmente hay esos clusters que te puedan apoyar, que hay gente que te sabe verlo, ¿no? Entonces, de hecho, debo decir que cuando alguien llega a pitchar Angel Ventures como un purely AI deal, de entrada nos ponemos a la defensiva, ¿no? Porque es, where are we so lucky o qué es lo que nos estamos viendo. Dicho eso, sí, sí hay 2 o 3 deals que lo tienen y que tienen ese mérito propio, pero muchos de los otros deals son AI empowered, ¿no? Entonces están haciendo algo como, no sé, como Nowports para logística o Collectia para cobranza, y metes AI, entonces se vuelve como un turbocharge, ¿no? Este, pero bueno, o sea, el cómo tener todo, el cómo, y esto es un reto, ¿no? Un emprendedor se merece un fair opinion. Y creo que a veces la naturaleza humana es decir, voy a pasar porque no lo entendiste, ¿no? Entonces, como que siempre estamos tratando de que nadie se vaya del proceso de Angel Ventures con las manos vacías. Igual es algún perk con algún partner, igual es algún descuento en, no sé, güey, software de Microsoft, por decir un ejemplo. O sea, pero tratamos de que si tú inviertes tiempo con nosotros, a pesar de que digamos que no te vayas con las manos vacías, ¿no? Lo que siempre es un reto es que, pues, nuestra capacidad de adopción de tecnología a veces es más lenta que lo que los emprendedores. Si vamos a ver alguna fintech de pagos o de e-commerce y demás, pues tenemos cohorts históricos como donde podemos decir LTV sobre CAC de una empresa que vendía, no sé, alimentos para mascotas en 2013 y cómo lo comparamos hoy. O sea, somos muy buenos en hacerlo porque tenemos el beneficio de la data, entonces no tenemos que reinventar la rueda, ¿no? Pero a veces muchos emprendedores nos ponen a prueba y hay que tener la disciplina para dar un fair opinion de por qué vas a pasar y ojalá y que no sea nada más un no, porque el underlying thing básicamente es que no lo entendimos o no estamos listos y eso como VC es difícil de aceptar, ¿sabes? ¿Una vez has invertido en un emprendedor que no te caía bien? Sí. A ver, te puedo decir, no que no nos caiga bien, pero que lo consideras arrogante y algo así. Sí, hemos invertido en algunos, pero lo consideras bueno y pasó otro tipo de cheques. Y la verdad es que el emprendedor arrogante, si tiene buenos fundamentos, buenas escuelas, pues es bueno. Está muy motivado a no fallar y saca cosas y vende y contrata buenos equipos y demás, ¿no? Pero sí, hemos invertido en emprendedores que nos caen bien. También yo te puedo decir que hoy tengo grandísimos amigos que son emprendedores, que son los considero como muy, muy cercanos y ya muy amigos, ¿no? Y que la relación empezó por haber invertido. Te preguntaba esto porque sé lo importante que para ti es tener buena relación, las relaciones humanas en general, y podría pensar que aunque un emprendedor hace check en muchas partes sobre el negocio, si no te cae bien, quizás podría ser más difícil para ti invertir. No, no, o sea, ahora sí que there's a lot of smart assholes afuera, ¿no? Pero pues, a ver, si es un buen producto, es una buena industria y vas a hacer dinero, pues igual, sí, no lo vas a invitar al bautizo de tus hijos, ¿no? Pero pues, cada 3 meses vas a estar ahí en boards o en advisory committees, cada mes vas a tocar base y pues te tienes que poner a su servicio de cómo ayudarlo, ¿no? Pues esa es tu chamba como VC. Entonces, no dejaríamos pasar una oportunidad. Hace 15 años juntabas personas en desayunos para que invirtieran en unos proyectos que tú les presentabas, y ahora estás liderando fondos de inversión grandes, de los más grandes en América Latina en VC, con inversionistas de todo el mundo. ¿Qué has aprendido sobre ti en estos 15 años? Eh, que tengo mucha resiliencia y no me doy por vencido fácil. Y que tal vez contra mi propio bien soy demasiado optimista y que
me hace muy bien alguien, por ejemplo, como mi socio Camilo o algunos otros, que me dicen, güey, estás bien pinche soñador. Eh, Porque, digo, a ver, todo esto que hemos construido se ha hecho en 15 años, ¿no? O sea, son años de perro y ha habido mucha paciencia más, pero estamos en un lugar que la verdad estamos muy contentos de lo que hemos construido. Y hemos construido una plataforma que tiene un nombre que los emprendedores nos buscan, que los inversionistas o sea, nos abren las puertas y más. Entonces, sí creo que hemos construido una marca poderosa en VC. Hay muy buenos colegas allá afuera que también creo que hacen las cosas como muy bien. Entonces, pues creo que lo que he aprendido es a, sí, como a no creérmela y siempre querer un poco más. O sea, porque es un people business, pero somos ambiciosos, ¿sabes? Ahorita lanzamos un primer fondo en Estados Unidos, que estamos ya también haciendo un cierre. Tenemos 19 nacionalidades de LPs en nuestro fondo. No creo que muchos lo tengan, porque tenemos LPs de Tailandia, de India, de Corea, de lugares donde les tienes que vender México, ¿no? Entonces, no, sí, seguramente somos el primer fondo de la TAM que se le paró enfrente a 3 o 4 LPs tailandeses. Aunque no inviertan, el cambiar la narrativa de lo que es México y más es súper importante para nosotros. Y tal vez yo no voy a ser el que me va a beneficiar, tal vez algún otro colega o alguna otra estrategia, tal vez es private equity, tal vez es energía, pero, pero tienes que sembrar semillas, ¿no? Y eso eventualmente regresa a ti de una u otra manera. El otro día estaba platicando con alguien, no sé, en algún momento hicimos un proyecto con la Secretaría de Educación Pública, cuando estaba ahí el subsecretario Rodolfo Tubirán, un tipazo, que ya en paz descanse, eh, que era hacer unos clubes de emprendimiento en secundarias. Y a ver, me embarcaron y lo encontré como muy romántico y la mano derecha de Tubirán se volvió luego buen amigo mío, entonces me jalaron. Me va toda la flojera del mundo. Y un día me dicen, oye, por favor, vamos a hacer un evento de esto en Pachuca a las 8 de la mañana, ¿no? Porque no es escuela. Entonces, bueno, fui desde pésimo humor, levantándote a las 5 de la mañana, ya sabes, todo así, y me eché el mejor rollo que pude de 8 de la mañana a 10 de la noche, porque era importante aprender con un chorro de gente de secundaria, ¿no? O sea, y escuela pública. Y el otro día me encontré a alguien que dice, gracias a esa charla, me interesé por emprendimiento, acabó trabajando como intern en un fondo chiquito, ahora trabaja en un organizador de algunos eventos fintech más importantes. Entonces, o sea, dije, wow, qué padre, ¿no? Doy clases en el ITAM también y siempre lo primero que les digo es, se están reprobados si no me mandan un LinkedIn request en 2 semanas porque quiero saber dónde están y demás. Y de vez en cuando ves toda esa gente o gente de Angel Ventures, ¿no? Que están en los JP Morgans, en los BlackRocks y demás del mundo. O sea, es muy padre saber la comunidad que se ha creado, ¿no? Donde no tomas el crédito, ¿no? Pero me encanta preguntarlo, oye, ¿y Angel Ventures fue una parte importante de esto? No te van a decir que, bueno, gracias a Angel Ventures me contrataron, pero siempre te dicen, siempre es el tema, siempre estoy orgulloso de lo que aprendí ahí y siempre es una credencial que voy a estar como muy orgulloso. Eso, la verdad, o sea, es tremendamente satisfactorio. Y siempre digo a toda la gente, a ver, si Angel Ventures no levanta un fondo, nos va súper mal, lo tronamos, pues creamos una plataforma, podemos estar orgullosos de ellos y encontraremos qué hacer, ¿no? Pero claramente hoy estamos completamente enfocados en alternative investment, tenemos buen portafolio, tenemos buenos indicadores, buenos retornos, buen impacto. Entonces, pues the sky is the limit y a seguirle dando. Y para empezar a cerrar esta entrevista, en 10, 15 años, ¿dónde te quieres ver? Pues a ver, el tema de Estados Unidos nos llama bastante la atención porque seamos el primer fondo latino que efectivamente lanza un fondo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad ahí, ¿no? Con la cantidad de hispanos que hay por allá, marcas mexicanas que empiezan a dejar bien esas comunidades, pero no sé, o sea, Camilo siempre me molesta, ¿no? Porque cuando vamos a Singapur, bueno, digo, "Puta, imagínate un Angel Venture en Singapur, ¿no? Y ya le da toda la peor prueba y dice, estás loco, y a mí me hacen ojitos y te metes a estudiar del Monetary Authority of Singapore y los apoyos que dan a fondos. Me gustaría hacer como un family of funds en diferentes partes del mundo que realmente dominaran el tipo de inversiones que hacemos en mercados emergentes. Me encantaría, ¿no? Si eso pasa en 5, 10 años o 15 o nunca pasa, no sé, pero pues, ¿dónde queremos estar? Con una comunidad de LPs muy felices, con empresas que hayan realmente definido industrias, que hayan sido rentables, modelos a seguir y demás, y que de repente la gente diga, ah, sí, ¿quién es Señor Ventures? Invirtió en tal, 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 y que eso
que eso haga las veces, en vez de yo tener que echarme el pitch, que me pueda presentar más bien por las empresas que hayamos apoyado y que esos emprendedores también digan, sí, en un momento Angel Ventures nos ayudó muchísimo. Me encanta. Y quizás realmente esta vez para cerrar la entrevista, ¿cuál fue el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Hay una frase que te lo atribuyo, ¿no? Que le digo a un emprendedor, que le digo a varios emprendedores hoy en día y que alguien me la dijo a mí en su momento. Si quieres pedir dinero, busca consejo. Y si quieres pedir consejo, busca dinero. O sea, es muy diferente que un emprendedor llegue con alguien y le diga, oye, te vengo a pichar esta oportunidad, a que le diga, necesito tu consejo. Entonces ahí lo envuelves, la gente se pone como con un check mucho más enfocado en cuál es tu negocio, cuáles son tus drivers y demás. Y sí, al último dices, bueno, sí, también si llegas a conocer a alguien que le pueda meter $500,000 y demás, pues dice, yo. Y en cambio, viceversa, si vas directamente por dinero, te van a decir, bueno, pues deberías de buscar esto y esto y esto, y tal vez cuando tengas esto, podrías pensar más. Entonces, eso nos ha funcionado muy bien. Me encanta que estábamos acabando así esta entrevista. Muchísimas gracias. Me encantó escuchar esta historia tan particular y tan inspiradora que al final se basa mucho en saber construir comunidad para lograr tus objetivos. Y tú has sido un maestro en esto. Me encanta ver que la comunidad ahora también es el factor más importante para seguir creciendo. Cuando te escucho hablar de Singapur, de Estados Unidos, de tus 19 LPs de todo el mundo, sí, the sky is the limit. Y pronto ya no vamos a hablar de Angel Venture México, vamos a hablar de Angel Ventures Global. Es lo que te deseo. Sí, el reto es mantener foco y sobre todo que te acompañen los resultados, ¿no? Porque si no, pues solo vendes humo. Tienes razón. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ti, Nico. Un placer. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.